apropiadamente. Muy buenas tardes. Gracias por estar este miércoles 29 de octubre de 2025 para la sesión número 3 de Textos y Visiones del Mundo. Gracias repito, les agradezco infinitamente por estar esta tarde y todas las anteriores y todas las que vengan. Estoy seguro que, yo vi trabajos bastante interesantes. Un segundo nada más, por favor. Vi trabajos bastante interesantes en relación con las actividades que les estoy solicitando. Evidentemente, pues como en cualquier caso hay errores, eso no estamos exentos de eso. Sin embargo, pues creo que ustedes han tomado las medidas necesarias para esto, ¿no? Entonces, por eso considero importante, necesario y urgente que sigamos practicando cuáles son las condiciones, digamos, generales a partir de las cuales podamos entregar cada vez más actividades cada vez mejores, ¿no? En este caso, en esta ocasión, digamos que las circunstancias, obviamente estaba planeado comenzar la semana pasada con lo de las citas textuales y las paráfrasis para que esta semana ya las pongan todavía más en práctica. Muchos de ustedes sí colocaron estas fuentes, lo cual agradezco mucho, pero otras personas todavía están un poco, como que creo yo, como dudosas, dubitativas al respecto. En general, hoy vamos a utilizar sobre todo, creo que un poco más la paráfrasis. La cita textual no tanto, porque entonces cada diapositiva de las actividades que expliquemos hoy sería una de ellas y no es el caso, ¿no? Entonces, es por eso que yo prefiero que revisemos o nos acostumbremos por el día de hoy al menos, colocar paráfrasis. Creo que eso sería lo más importante e interesante al respecto. Ahora sí, voy a compartir la sesión, bueno, no la sesión, sino el texto de acá. Aquí está. Listo. Tenemos semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Y de lo que se trata, obviamente, es primero, recuerden que la semana pasada hicimos algo que tenía que ver, o directamente tenía que ver con qué es la literatura, cuáles son los géneros literarios, en qué se basan, cuáles son las principales características de los géneros, etcétera, ¿no? Y ahora sí vamos a tratar de hacer un poquito más elaborado, con un poquito de comprensión lectora, que vamos a trabajar siempre, ¿no? También haré algunos ejercicios que tienen que ver con acentuación en las próximas semanas, pero sobre todo voy a cargar mis esfuerzos en que ustedes traten de dominar un poco más la comprensión lectora y podamos, tal vez revisar un poco, porque eso también tiene muchísimo que ver, creo yo, con las instrucciones que puedan ir siguiendo en las actividades integradoras que vamos a ir desarrollando. Bueno, acá está nuestro índice particular, que es el objetivo de la sesión número 3. Lo que hay que saber, temas de la semana, reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 3 y 4, las cuestiones de plagio, hubo menos, pero sí tengo que hacer algunas aclaraciones, las actividades de reforzamiento, las dudas generales y los temas de la sesión número 4. Quiero comenzar a hacer una pequeña aclaración sobre, Karina, y Mía estuvieron la semana pasada, entonces me van a entender bastante bien cuando hablo de paráfrasis y cita textual. Pero antes quiero referirme un poco a lo que tiene que ver con el plagio, ¿no? Quiero hacer un pequeño paréntesis inicial. Muchos de ustedes recibieron mensajes de mi parte hablando sobre el plagio. En muchos casos les recomendé que sus actividades no las hicieran con inteligencia artificial. Les explico de manera muy sencilla y rápida. Nosotros tengo un detector, utilizo un detector de inteligencia artificial que no me dice si todo el trabajo estuvo hecho me arroja un porcentaje del 1 al 100 y define cuál es el porcentaje de calificación que ustedes se hicieron acreedores, digámoslo así, para esto.
me da un porcentaje de calificación, no sé, vamos a suponer que da el 70 o 60% de utilización de inteligencia artificial. Cuando me marca el porcentaje, no te preocupes, mía, no pasa nada. O sea, hay un porcentaje. Si hubiera sido un porcentaje más alto, te hubiera dicho algo, pero en general nada más no lo olviden. No se trata de recurrir, en realidad Karina y Mía, no lo digo por ustedes, lo digo en realidad por aquellos que van a verlo. Ustedes tuvieron en general las dos bastante cuidado, y también los que estábamos aquí, creo que era David y se me olvidó el otro nombre, pero bueno, tuvieron bastante cuidado en la cuestión de las citas textuales, de las referencias bibliográficas, y por eso la mayoría obtuvo una buena calificación. Una buena calificación me estoy refiriendo a más de 8. Ya por ahí alguien lo hizo de manera mucho más notable y lo agradezco también. Repito, quiero ser muy claro, cuando un porcentaje me arroja, no sé, 80%, ahí sí lo que tengo que decirles a ustedes es, estás utilizando inteligencia artificial, no lo hagas más, y a partir del no hacerlo más, se les descuentan puntos, ¿no? No se les descuentan puntos necesariamente por otra cosa que no sea la utilización de inteligencia artificial. Para aquellos que citaron la inteligencia artificial no hay ningún problema. Les hice algunas aclaraciones de algunas citas o paráfrasis que necesariamente no estaban completas, y eso se trasladó en calificaciones. Pero repito, no estoy específicamente hablando de Mía o de Karina, porque ustedes lo hicieron hasta donde recuerdo bastante bien, sino que estoy refiriendo específicamente a aquellas personas. Sí, no te preocupes, pero por ejemplo, me refiero a que Karina y Mía están reconociendo el error y no lo van a volver a repetir, pero hay personas que plagiaron en un porcentaje bastante alto. Alto me estoy refiriendo específicamente a un 80-90% de uso de inteligencia artificial. En ese caso sí desconté bastante calificación por no ser un contenido original, 1, y 2, no colocar fuentes de referencia. Ahí podía haberles corregido o descontado hasta 35-40 puntos. Si no hicieron todo lo que hablamos de contexto, de acción, de personajes, de géneros y demás, en ese caso pues les hubiera descontado todavía más. Es por eso que esa razón es la que me permite hablarlo de esta forma. Una vez que arroja el porcentaje, repito, una vez que ustedes reciben que yo recibo un porcentaje de uso de inteligencia artificial, o de uso, no necesariamente de inteligencia artificial, sino de cualquier otro uso, yo coloco la cita, la nota para ustedes. Esa nota contiene información en general, y en la mayoría de los casos que utilizaron inteligencia artificial, yo les digo, estás utilizando inteligencia artificial, cuidado con eso. Recuerden, aun cuando coloquen fuentes de referencia, incluso aun cuando coloquen citas, tengan cuidado, por favor, porque pueden estar cometiendo plagio por omisión, es decir, pueden no hacerlo a propósito y aún así contemplar el plagio, ¿no? Solo les digo para que no dejen de tener cuidado en las próximas actividades. En la actividad integradora, por ejemplo, ¿qué es lo que penalizo de actividad integradora 3? Obviamente la diapositiva número 11, les pide que pongan las fuentes de referencia, pero si ustedes no las ponen, eso sí va a ser una calificación muy baja. En cambio, si las ponen como solo el link va a indicar que no están utilizando fuentes de referencia en el formato APA. Ese no está penalizado, pero eso habla un poco de pereza académica, entonces preferiría que ustedes no lo consideraran de esa manera. Otro caso, un caso también particular, para la actividad 3 y 4, repito, es que no ponen ninguna referencia y yo detecto que no es plagio. En ese caso también tienen un descuento de puntos porque están utilizando referencias o información que no proviene de ustedes. ¿A qué me refiero? Si yo pongo en la actividad 4 ninguna referencia, les voy a bajar puntos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están utilizando lecturas y no las están referenciando. ¿Sí? Nada más acuérdense de esa parte. Una de las razones más importantes para citar referencias es que no utilizas la información que alguien más ya creó. Esa es la sencilla razón. No se trata de algo grave, pero si lo copias al 100%, pues obviamente será grave. Es evidente y deja marcas de estilo cuando ustedes están utilizando inteligencia artificial. Repito, es muy notorio y pues no se puede esconder en general
de algunas cuestiones de estilo. Es decir, normalmente se diría que una persona no escribe de cierta forma y escribe así, ¿no? Está muy bien, yo no digo que no escriban así, no dudo de ustedes, pero hay ciertas expresiones que ustedes utilizan, a veces incluso, algo que es bastante notorio, es que no necesariamente utilizan inteligencia artificial a propósito, sino que lo que hacen en particular es corregir la ortografía a través de la inteligencia artificial. Eso no está mal, pero utilicen, y por favor, avísenme, digámoslo así. Avisen de las fuentes de referencia y con base en eso, pues ya podré tomar las medidas necesarias. Si tú me colocas en qué partes específicas utilizaste ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial, yo ya sabré cómo calificarlo. En tanto, no te puedo calificar más que con un valor de puntos mucho menor que el resto, porque no me estás avisando que utilizaste inteligencia artificial. Si tú estás seguro que no la usaste, no hay problema, pero no siempre es así. Entonces, pues nada más quería hacer esta reflexión muy rápida. Los temas de la semana, déjeme nada más colocarme. Los temas de la semana son el sentido de la vida, mundos de ficción, literatura en México y lenguas originarias. Para el primer tema y el tercer tema, tengo muy claro que hay material que yo les voy a proporcionar que les va a ayudar a colocar fuentes de referencia. Es decir, siempre me dicen, bueno, pero ¿qué voy a utilizar para mi actividad 4, por ejemplo, que es la de las lenguas originarias o lenguas indígenas? Si ustedes no saben qué hacer, hoy es el día justo para revisar eso. Les voy a dar material que les va a permitir poder contestar algunas de las preguntas de la actividad 4 y también, no solo poder contestar las preguntas, sino ubicarse en particular como personas que se preocupan por colocar las fuentes de referencia, ¿no? Ahí estaría, digamos, el asunto medular o la parte más importante de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas de la semana. Vamos a trabajar con los dos y luego voy a explicar las actividades integradoras. Lo que hay que saber, que es bastante importante, es no olvidar Frankenstein, una de las lecturas de esta semana. No la tienen que leer toda, tienen que leer solamente una parte, y esa parte son 2 capítulos, me parece, de cierta sección. Hay una reseña es un resumen que tienen ustedes que les va a permitir saber de qué trata toda la obra. No necesariamente tienen que leer toda la novela o todo el libro, lo que tienen que hacer leer es una parte para que sepan de qué se va a tratar, ¿no? Eso es muy importante. Lo mismo sucede con la debutante, que habla sobre, es un cuento, entonces más corto, ahí sí están obligados a leer los completos. Después, literatura en lenguas originarias es un tema que estaré repitiendo de manera constante para que ustedes no lo olviden. Lo que tiene que ver con actividades 3 y 4 es también esencial, y comprensión lectora y escritura de palabras si nos da tiempo la próxima semana. Digo, esta sesión de hoy. Pero me estoy priorizando y me interesa mucho más que tengan las actividades integradoras 3 y 4 bien entendidas, bien practicadas, y al final creo que vamos a irnos hacia una parte, o probablemente el viernes vamos a irnos a una parte de cómo colocar paráfrasis, aunque ustedes ya lo practicaron de hecho. Lo que me interesa más es que ustedes aprendan a colocarla y decirles específicamente en qué diapositivas pueden usarla y en cuáles no es indispensable ni necesario hacerlo. Recuerden nada más que estamos tratando con los temas de las reglas de comunicación virtual, que es saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas, respetar la privacidad de la información, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación, es básicamente las fuentes de referencia. Esa es una cuestión que siempre hacemos, que nos pide Prepalínea CEP. Antes de comenzar con la comprensión lectora, que es algo que les propongo el día de hoy, no vamos a ejercitarlo tanto como me gustaría porque no tenemos demasiadísimo tiempo, pero lo que sí haremos, o lo que me parece que es muy importante hacer, es repasar algunos contenidos importantes o esenciales de la semana número 2. En primer lugar, explicarles cuál es el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión de hoy es que ustedes se identifiquen con
Primero, el tema de literatura y sociedad, ese es muy importante, y en segunda instancia que se identifiquen con el tema de México y las lenguas originarias, cuántas hay, cómo se desarrollan, en qué territorios están. No tengo tiempo de explorarlo tan a fondo, pero sí me parece importante que ustedes puedan tener algunos recursos para no contestar simplemente sí o no en su actividad integradora 4, que es la parte que me gustaría a mí que repasáramos y que supieran qué no se debe contestar y cuál es la extensión máxima de esto, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar con esto, el objetivo de la sesión número 3, que es esta, es que ustedes se identifiquen con algunos conceptos también, como el sentido de la vida, y otro concepto que me gustaría que se identificaran es el concepto de literatura en lenguas originarias, ¿no? Son dos conceptos también bastante importantes y que no se consideran excluyentes, tienen que ver mucho una cosa con la otra. ¿Qué es lo que vas a ver en esta sesión? ¿Qué vas a ver en esta unidad, en esta semana? Literatura de otros mundos, no es mexicana, literatura incluso traducida porque el Frankenstein se escribió en inglés, entonces lo que hacen simplemente es colocarlo en, digamos, en español. Y la otra, si son lenguas originarias, también es una traducción. En particular, la traducción tiene que ver con lenguas originarias traducidas al español. Entonces, las dos son traducciones, uno de lenguas que estuvieron aquí, en lenguas originarias, y otra buena parte es de lo que de Inglaterra, ¿no? En este caso, Inglaterra, que es literatura europea. Pues bueno, contando con eso, vamos nada más a repasar un aspecto antes de iniciar con uno de los videos que tiene que ver con un aspecto esencial. Estas son las habilidades que voy a ir desarrollando durante las siguientes semanas, habilidades de comprensión lectora. ¿A qué me refiero con habilidades de comprensión lectora? Son aquellas habilidades que nos muestran cómo leer mejor. Estas son las 6 habilidades que ustedes deberían desarrollar o que deberíamos desarrollar durante todas estas 4 semanas, ¿no? Si consideramos estas 4 semanas como una introducción a la lectura crítica, pues vamos a poder ir saltando y que tengan en cuenta porque no lo vamos a hacer tan rápido, ¿no? Esto es un proceso gradual. Desafortunadamente no voy a estar con ustedes el siguiente módulo, en el 5, pero sí me parece importante que ustedes aprendan esto, lo anoten, le tomen una foto, como ustedes quieran, pero son habilidades importantes que poco a poco deberían ir identificando conforme avancen en Prepa Línea CEP. La primera es identificar, reconocer información, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Obviamente van por nivel de dificultad, es decir, la más difícil es las 5 y las 6, que es interpretar y evaluar. La más sencilla es identificar y las intermedias son inferir, sintetizar y relacionar. Ustedes las han hecho todas, a veces sin darse un poquito de cuenta, a través de la lectura durante la secundaria, cuando ustedes cursaron secundaria o primaria en sus niveles iniciales, pero las han desarrollado todas, no hay excepción, ¿no? Entonces, nada más les aclaro que ustedes ya han puesto de acuerdo con esto, perdón, y es muy importante que lo sigan haciendo, ¿no? Entonces, estas habilidades las voy a tratar también la próxima semana para que no quede nada más en una mención, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que debo saber para la semana 2? Contenidos generales. Si ustedes quieren revisar esencialmente esos, no digo que no revisen los últimos. Ustedes tienen la obligación, como estudiantes de Prepa en Línea CEP, de leer y revisar todas las actividades y el material que se pongan dentro de la plataforma. En este caso, los temas literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Son los 3 bastante importantes. ¿Por qué estoy diciendo que bastante importantes? Porque significan que ustedes, si dominan esos 3, van a dominar una buena parte del material. No estoy diciendo que son los únicos, pero también son bastante importantes. Esos son temas. Otra cosa son los videos que yo les ponga, las actividades, son diferentes, ¿no? Pero para eso tendré 2 materiales esenciales. El sentido de la vida y una que se llama 68 Voces. Es una página de internet que contempla de una manera bastante original cuáles son las 68 lenguas originarias de México. Oficialmente aceptadas como lenguas originarias, además del español, que sería la lengua oficial. Y hay 68 lenguas. Ninguna es una derivación del español, todas tienen que ver con desarrollo antes de que la llegada de los españoles y antes de la conquista
Posteriormente ya fue el español. Vamos a hablar sobre el sentido de la vida. Voy a ponerles el primer video. Y el primer video es... ya. Es el que se llama El sentido de la vida. Es un poco complicado, tiene que ver con religión, obviamente, pero con este video ustedes van a poder contestar las actividades las actividades número 3, la actividad número 3 y un poquito de la 4. Entonces, bueno, nada más les pido verlo, dura como 5 minutos y después les voy a lanzar unas preguntas que tendrán que ver con esto, ¿ok? Por favor avísenme, Karina y Mía, que comprendieron la información. Repito, solo es poner el video, tomar atención y les voy a hacer ciertas preguntas sobre esto, ¿va? Gracias, Karina, y gracias, Mía. Ahí va. Gracias. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida?
Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, listo, les dejé 3 preguntas como una opción. ¿Qué tiene que ver ese tema con la literatura? ¿Por qué crees que los escritores toman en cuenta la religión? Y 3, ¿en qué textos anteriores has visto algo parecido a lo que vimos en el video? O sea, religión y cosas como esas, ¿no? Entonces, avisen nada más, por favor, y respondan. Gracias, Mía.
No te preocupes, Mía, muchísimas gracias. Bueno, en base a lo que nos inculcan, nos cuestionamos y filosóficos y surge el querer investigarlo, hablarle y escribirlo bien, porque es de lo primero que nos cuestionamos desde chicos y el porqué de lo fantasioso divino. Nos genera curiosidad de investigarlo, escribirlo para poder comprenderlo y encontrar una religión o algo así. Muy bien. Luego, en ninguno considero yo, por el momento no he leído algo así o el tema hasta hoy. Bueno, súper bien. No te preocupes, no hay problema con la ortografía. En este caso, yo entiendo, pero acuérdate que hay herramientas para revisar la ortografía, que también igual la inteligencia artificial les puede ayudar muchísimo. Nada más esperamos la parte de Karina para que yo me lance a explicar las actividades 3 y 4. En particular la 3 puede ser un poquito más extensa. Entonces, bueno, nada más para revisar. Bueno, sí, antes voy a explicar, el otro, la otra. Ya vimos, este video sirve para la actividad 3, repito, la actividad 3, un poquito de la 4, pero mucho menos, pero sobre todo para la actividad número 3, ¿no? Entonces, pues sí creo que es importante. Luego, les voy a poner otro que tiene que ver con la actividad 4. Te explico cuál es. Mientras Karina nos va poniendo sus respuestas, yo voy presentándoles este. Este es una página que se llama 68 voces y son 68, una por cada, digamos, una voz o un video de los que están aquí, una animación en realidad, por cada una de las 68 lenguas. No están completas, sin embargo, es importante y es loable la tarea a la que se han dado estas personas para poder revisar cada una de las, digamos, impresiones que puede causarnos las lenguas originarias en México, ¿no? Por ahí. Algo que llama muchísimo la atención es que todas ellas están hechas en la lengua original, ahorita vamos a ver el despliegue de textos que están aquí, en la lengua original, y también se hacen en español e incluso en inglés. Esta es una iniciativa de Canal 11 de México y algunas empresas privadas. Como verán, aquí viene un catálogo y cada uno tiene un nombre, ¿no? Viene aquí Cuti, Apaneco, Chinanteco, cada una de las lenguas originarias que, como les dije, se desarrollan en México. Esto les va a ayudar para la actividad integradora 4. No lo olviden, recuérdenlo muy bien, la actividad 4, una buena parte les puede ayudar este material, sobre todo si lo revisan. Voy a poner el link también acá para que en el chat puedan revisarlo. Si alguien no lo puede consultar, avísenme y entonces revisamos o yo les doy más información o pongo el link en la plataforma. No hay ningún... Le tomamos, creo que me parece que yo lo voy a poner mañana, ¿no? Les decía, vienen, no puedo poner, son muy cortas en realidad, cada una dura alrededor de 1 o máximo 2 minutos y tienen en realidad forma de... les decía, tienen una relación distinta de las ideas o de los mitos que van alrededor de cada una de las lenguas, ¿no? Entonces, por ahí... a ver, un segundo. Les voy a poner una. Obviamente va a haber un par, ¿no? Pero por ejemplo, el huasteco. Aquí tenemos una. Pueden jugar con cosas como la vida y la muerte, con el sentido de la vida. Y vean aquí. Viene el huasteco, es un cuento huasteco. Es de que las personas a las cuales se refieren a la comunidad huasteca pueden referirse. Y nos habla en particular de un cuento. Dice, ¿cómo llegó el conejo a la luna? De acuerdo con esto. Para empezar, viene viene en la lengua original, luego viene subtitulado en español. También viene, bueno, les voy a mostrar rápido. Esto acá, vean, viene la sinopsis, que es como un resumen, luego viene en español, ya viene en huasteco y viene en inglés también. En el video solo lo van a ver en español y en huasteco,
Entonces, pues nada más para que consideren esa parte que es esencial, ¿no? Nada más doy lectura en voz alta a la de Karina. Dice, a través de la religión, los escritores exploran el sentido de la vida, muerte y lo trascendente. Bien, la religión da sentido, profundidad y contexto al tema porque refleja creencias, valores y conflictos del ser humano. Y he leído el libro La Divina Comedia y habla sobre religión y qué le pasará a las personas que hacen mal, estando vivos. Y eso es importante. Muchas gracias por tu participación, Karina. Entonces voy a poner este video, voy a poner solo este por ahora y después ya me voy a explicar las actividades. Recuerden, perdón por repetirles tanto, este tiene que ver con la actividad integradora número 4. Va ahora sí el video. Déjame cambiarle el subtítulo. Que está en huasteco. Aquí está. Le voy a regresar entonces. Va. Tibian aninikchik yabakin kualit pintalaptit ohna bahin kubak in ehtual kakale tinsulelil anikinhila in eyestalshin eyenthaltit ohna banishe anikwahatak ehatakchik anikintohanchik bahaha kohunak icha aninik insalpayamal kinchishi in altei abal kintsikinchik ti om tipilitzek icha in elain in hikip abal patal an alte tsakinikit unilek Sakun tehuan in atanchi in kawin talangkol usna asheya valle in etsay abalka omat po atit negachich huni uk el talab shinekin ukta ansaba adinik tikin atik in tselka bahin abaknel angkol huni wehnanel bapatal shian inik in yehenchel in kap abakin wata nishi hayeteki in tonki in zakamil anikol Tikin an abalki, ani ashe kati anianha tikin tikati, matintaka ang kailal. Angkoy, intu wati malang kailal insalpay. Kimbele, poyam inkushuy inkake. Tam, intu utatit kwahata it, anikati ba ashe hayi. Tam tinsalpay kawichi, ban antsekat oksakahon, anha tam intuhu malitkatsay. Anitam yabatin ehtu kapai. Hastam tihil komba it maetsay. Ani hastamit I ehtual kitsua it pulik tamakan. Po ashe pelit sabal pelinit pintal angkoy. Listo, como vimos, esto tiene que ver con el sentido de la vida, que tiene algunas cosas que constituyen el pensamiento de las personas de la comunidad huasteca. Incluso para nosotros puede parecer un poco extraño o puede parecer un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero pues sí nos interesa muchísimo que ustedes revisen y que relacionen todos los videos y las actividades y lo que leemos con los textos generales, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar de manera rápida y general a hablar sobre las actividades integradoras. La primera, nada más, es muy fácil de comprender, pero ojo con los plagios y la inteligencia artificial. Dice, lee la breve reseña de la obra Frankenstein. Debido a que trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea. Dice, la reseña es una cosa, la reseña no te exime, o sea, es decir, la reseña no te libra de leer los capítulos 4 y 5. La reseña solamente es para que tengas una idea de qué trata la novela. Eso es todo. Luego dice, anota impresiones. Puedes anotar impresiones en un cuaderno porque las vas a usar. Luego tienes que hacer lo mismo con el cuento que se llama La Debutante, que es más corto. Posteriormente igual, haz impresiones y luego elige un sistema de diapositivas que te acomode. Como verán, yo siempre utilizo y recomiendo Canva, pero también pueden hacerlo en PowerPoint, diapositivas de Google, presentaciones de Google o cualquier otra aplicación
o página de internet que ustedes o programa que ustedes utilicen para hacer diapositivas, ¿no? El punto es que ustedes puedan entregar 11 diapositivas. Aquí están, 11. Nada más les voy a explicar, por favor, en cuáles de las 11 diapositivas ustedes tienen que colocar paráfrasis. Yo sé que en la diapositiva 11, aquí está, les van a pedir fuentes de consulta. Yo lo sé. Sin embargo, considero muy importante que no pierdan de vista que a pesar de que pongan en la 11 cuáles son las fuentes de referencia, me tienen que colocar paráfrasis. No les voy a pedir citas textuales, aunque creo que hay una en la que sí, pero en general les voy a pedir paráfrasis, ¿no? Entonces, bueno, la portada, nombre de grupo y título, no olviden eso, si no, desafortunadamente perdan puntos porque no ponen la portada con lo que se les pide. Luego, primera impresión de Frankenstein. Coloca una o varias imágenes. Por ahí algunos de sus compañeros no están presentando imágenes. Eso se les descuenta puntos en presentación y seguimiento de instrucciones. Luego aquí viene en la en la diapositiva 3, quiero que me hagan paráfrasis, por favor. Las voy a ir anotando acá para los que vean el video más adelante. Diapositiva 3, paráfrasis. Ya sabemos cómo hacerla, por favor. No copien y peguen, por favor. Y si lo van a hacer, recuerden que hay un procedimiento para poner fuentes de referencia, dentro del texto. O sea, en la diapositiva 3. Aquí contesten esas preguntas. ¿Sí? Luego acá. ¿A qué movimiento literario pertenece? Y les piden, acompaña frases con imágenes. Les piden frases que representen ese movimiento. ¿Ok? Entonces, si ese movimiento no lo colocan, no vamos a poder avanzar. Es decir, a veces lo que sucede siempre es que me ponen perdón, es que estoy escribiendo en el chat qué es lo que necesito. En la actividad 4 necesito que me pongan una cita textual. ¿Ok? Y en la... dice, acompaña tus imágenes con frases. Lo que sucede frecuentemente con ustedes es que me ponen la frase, pero no me dicen de quién es. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está un gran problema en ese sentido, ¿no? Bueno, después viene acá, Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cómo se llama el video que acabamos de ver? El sentido de la vida. Utilicen ese video para su diapositiva 5. ¿Sí? Repito, 3 paráfrasis, 4 cita textual, 5 paráfrasis del video. Del video, el sentido de la vida. ¿Sí? Vamos tomando notas. Diapositiva 3, paráfrasis, 4 cita textual, 5 el sentido de la vida. Ahora sí, en la debutante van a hacer lo mismo aquí en la 7, 8 y 9. 7 paráfrasis, 8 cita textual, 9 paráfrasis del video, el sentido de la vida. Ahí está, por si les quieren tomar notas, fotos o lo que ustedes necesiten. Sí, y luego viene en el 10 donde tienes que unir los dos. Fíjense por favor, porque es muy frecuente que fallen en esta parte. Dice, acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es decir, cómo la ficción altera lo real en las obras de teatro, en las obras literarias. Repito, cómo lo ficticio, o sea, lo literario, altera la realidad, no al revés, que es casi siempre lo que vamos, ¿no? Entonces, nada más, por favor, avísenme y si tienen alguna duda o pregunta sobre esto. Nada más les aclaro, por favor. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento? Gracias.
Y al final van a poner sus fuentes de consulta, por favor, en formato APA. Si me ponen los links, automáticamente van a tener puntos menos, porque no están. Consulten el manual de prepa en línea CEP y van a ver cómo se coloca. Si tienen dudas, avísenme y el viernes yo puedo hacer algunas de ustedes. ¿Qué fuentes de referencia voy a poner aquí? 1. El sentido de la vida. 2. Frankenstein. 3. La debutante. Ahí están 3. 4. Investigación sobre el contexto de Mary Shelley. 5. Investigación sobre el contexto de Leonora Carrington. Y sobre a qué fuente literaria pertenecen, ¿no? Y hay un material en la plataforma que se llama Ficción y Mundos Posibles. Consúltenlo, por favor, porque les va a ayudar también. Entonces, espero por lo menos 5 fuentes de referencia. Si no hay por lo menos 5, quiere decir que están contestando cualquier cosa o bien que están poniendo material que no utilizan, ¿no? Eso es bastante importante. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero voy a pasarme un poquito rápido a la actividad integradora 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Esta tengo que descargar el formato. Ya va. Ya va, un momento. Ahí está. Tengo que descargar el formato y en ese formato me va a indicar, dice ahí. Listo. Por favor, dice, escucha el poema Canto de Primavera, lo puedes escuchar en náhuatl y luego en español, ahí dice. Y por favor, aquí, ¿qué no se acepta? Que no me pongan menos de 5 renglones. Les voy a bajar puntos porque di la indicación, y esa es su obligación, revisar prepa en línea CEP. 5 renglones, por favor. Antes había escuchado, si sí, está bien, si no, explícamelo, por favor. No, pues en la secundaria tenemos un compañero o la maestra nos hizo aprender un poema y recitarlo en cuarto de primaria y me acuerdo que era de náhuatl, no sé, cualquier cosa que ustedes tengan que relacionar con esto. Si no saben qué hacer, utilicen los videos que acabamos de poner y la página, entonces la tienen que citar. Leo aquí otra vez, 5 renglones. ¿Qué te transmitió? Te imaginaba. 5 renglones. ¿Qué diferencia hubo entre escucharlo en náhuatl y en español? 5 renglones. Leo aquí. Busca en internet fragmentos literarios y compártenlos. Graba un audio. Tienen que empezar con nombre completo, grupo y generación. Lo tienen que poner aquí. Entonces llevamos Canto de Primavera 1, 68 voces 2 y lo que yo busqué de internet 3. Vamos 3, ¿eh? Tiene que durar más o menos 1 minuto. Por favor, respeten el tiempo. Luego les piden que reflexionemos por qué elegiste ese fragmento, me explican, leen el artículo, ahí van 4 fuentes de referencia y explican en 5 renglones también. Busca en internet muestras de lírica, van 5 de internet, son bastantes fuentes de referencia. ¿Ven cómo están usando mucho material que no siempre comparten? Y luego, ¿por qué aquí dice de 3 a 5 líneas? Cuando no les digan cuántas líneas, son 5, por favor. México es una nación pluricultural y tienes que contestar, ¿crees que la lírica refleja dicha pluriculturalidad? También lo explicas. ¿Y cuál consideras que es la importancia en la construcción de un país? Por favor, y de 3 a 5 renglones me ponen fuentes de referencias. Este no es tan complicado como el anterior, sin embargo, sí implica que ustedes lean mucho, revisen mucho material, resuman, expliquen, o sea, también es importante, ¿no? Nada más para ir cerrando, obviamente lo voy a repetir el viernes, pero avísenme alguna duda o pregunta, Karina y Mía, y si no, vamos cerrando la sesión. Gracias, Karina. Gracias, Mía. Entonces, bueno, con esto llegamos al final de la sesión número 3, este 29 de octubre de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y nos vamos a ver la próxima, literatura en acercamiento a otras realidades, se me cruzaron los cables. Muchas gracias por haber asistido esta tarde y nos vemos el próximo viernes. Que tengan una buena tarde. Gracias, hasta el viernes.